Biblias conmigo y vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, en el verso 17. Hebreos 10, 17. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor ahí. ¿Sí lo tienen? 10, 17 dice: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y consideraos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Señor, en esta hermosa tarde hemos adorado tu santo nombre. Hemos admirado tu grandeza, tu belleza, tu sacrificio, tu perdón, por medio de las alabanzas que hemos cantado, Señor. Y podemos ver que eres admirable, Señor, que eres maravilloso. Pero cuando estudiamos tu palabra, Señor amado, podemos ver, amado Dios, esa confirmación de lo que estamos cantando, porque estamos cantando también tu palabra. Y queremos meditar en ella y aprender de tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, en esta hora habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos entender tu palabra preciosa, que podamos recibir, Señor, con toda solicitud esta palabra tan hermosa, Señor. Gracias. Gracias. Amén. Semana pasada hablábamos de dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Él mienta. ¿Se acuerdan? Y decíamos que una de las cosas es la palabra, su palabra, y la otra es, ¿cuál es? Su juramento. El juramento, pues. Su palabra y el juramento. Entonces, continuando ligado a lo del juramento, vamos a continuar en un tema de esta tarde. Es consolación en la libertad de entrar al lugar santísimo. Hay consolación y nosotros debemos de ser consolados, consuelo para nosotros, de que hoy tenemos la puerta abierta. Hoy podemos entrar, llegar hasta el lugar santísimo, contemplar su hermosura. Cuando Moisés recibió la orden de hacer el templo, de constituir sacerdocio, le dio el Señor una orden a Moisés y le dice a Moisés que no entrara en todo tiempo Aarón al lugar santísimo, porque si no iba a morir. Fíjense, era ocasional el tiempo cuando ellos entraban, pero hoy nosotros, dice el escritor a los hebreos, hermanos, que nosotros tenemos la puerta abierta y tenemos toda la libertad de entrar. Y esa es consolación. ¿Amén? Eso es consolación, porque el apóstol Pedro dice que nosotros antes, dice, no éramos ni pueblo. Antes no éramos ni pueblo. Hoy somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios.
un sacerdocio santo. Hermanos, entonces hoy tenemos toda la libertad de entrar, y ahí es donde podemos encontrar el consuelo. Ahí es donde podemos encontrar el consuelo. Entonces, podemos ver, hermanos, que esta carta a los hebreos fue escrita a hermanos hebreos, y por eso no está claro quién fue el que lo escribió, pero se lo atribuyen más a Pablo. Entonces, él está haciendo alusión al sacerdocio arónico y al sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo es el nuevo pacto. El nuevo pacto, que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Aarón o arónico, hermanos, era algo que ellos tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, porque eran hombres pecadores. Y podemos ver que el Señor Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, Él no murió por sus pecados, Él no pagó por sus pecados, pagó por sus pecados de usted y por los míos. Entonces, fíjense, por eso ese sacrificio es acepto ante el Padre, para que nosotros podamos entrar. Recuerden que la semana pasada hablábamos que Él fue el precursor. ¿Se acuerdan que Él decía que es? El que va abriendo camino. O sea, Él fue el que abrió el camino hasta el lugar santísimo. Él fue. Y por eso, hermanos, usted y yo podemos entrar. Por eso podemos llegar y venir al lugar santísimo a encontrar consuelo. En el antiguo pacto, hermanos, los pecados no eran quitados, sino que solamente cubiertos. En el antiguo pacto no era, dice, el derramamiento de la sangre de los machos cabríos. Dice el escritor a los hebreos, cuando tenga chance, lea toda la carta a los hebreos y se va a dar cuenta de lo que menciona ahí. Dice que esa sangre de los machos cabríos no fue capaz de quitar los pecados de estos creyentes. No fue capaz de quitar los pecados, sino que simplemente cubrió los pecados. Cubrió los pecados. Entonces, por eso tuvo que morir Cristo para poder quitar los pecados del mundo. Entonces, vemos que no pudo quitar el pecado, estos sacrificios. El nuevo pacto en Cristo, mire, este nuevo pacto en Cristo, ahora podemos ver los pecados perdonados. Hace rato estábamos cantando algo al respecto, que la carta de los decretos que estaba en contra nuestra, o sea, esa carta que estaba en contra nuestra, o sea, donde estaba escrita todas nuestras transgresiones o todas las acusaciones en contra nuestra, dice, Él la clamó en la cruz del Calvario. O sea, Él poniéndose a sí mismo en vez de nosotros. En vez de nosotros. Y es por eso que usted y yo tenemos toda la libertad de entrar al lugar santísimo, de entrar al lugar supremo. Entonces, en el nuevo pacto, dice, les está escribiendo el escritor a los hebreos, que ahora dice, tenemos este nuevo pacto y tenemos este nuevo sacerdote que es según el orden de Melquisedec, que es mejor todavía. Y aquí ahora nuestros pecados pueden ser perdonados, les está diciendo, para siempre, para siempre. O sea, ya no se acuerda más. Vamos a estar viendo algunos puntos y vamos a empezar con el primero. Dice, tenemos consolación, hermanos, como estamos hablando de esta serie, el Dios de toda consolación. Y nuestra consolación, hermanos, en el perdón genuino. En un perdón genuino. En un perdón, hermanos, que es algo que, ¿ves, hermanos? Que en muchos de los casos nos quedamos sin palabras para poder expresarlo, pero nosotros sentimos y vemos
y lo entendemos, tal vez no lo podemos expresar, pero entendemos y sabemos que hemos sido perdonados, porque ya no hay mala conciencia en nosotros, ya no hay nada que nos acusa, porque ya fuimos perdonados. Entonces, la consolación es esta, que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. ¿Sí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos, es que es el consuelo en ese perdón genuino. Un consuelo en un perdón genuino. Es por eso que el verso que empezamos a leer de Hebreos 10 dice, en el verso 17, dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire, esa es la consolación de un perdón genuino. Que podemos entender, hermanos, de que Él jamás, mire, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, jamás nos va a reprochar ese pecado. Nos arrepentimos genuinamente. Y es por eso podemos tener ese perdón genuino, y por eso podemos encontrar consolación y podemos estar en paz. Verso 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, donde ya ha habido remisión, ya no puede haber más ofrenda por el pecado. Ya no. Es por eso, fíjense, hermanos, que cuando el pueblo de Israel ofrecía sacrificios por sus pecados, eran sacrificios por sus pecados involuntarios. No eran cuando ellos ofrecían un sacrificio, no era porque, es que voy a planear pecar y luego al cabo voy a ir a ofrecer un sacrificio para ser limpio. No era eso. El pacto ese no fue establecido así, sino que el sacrificio que se hacía era por los pecados involuntarios, o sea, los pecados que cometían por ser humanos. Y dice, de esta manera también podemos ver que Cristo perdonó nuestros pecados y no hay otra remisión. O sea, Él, una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Una sola ofrenda. Ya no hay otro sacrificio más que hacer. Nomás el Señor padeció una sola vez por nuestros pecados. Entonces, bien, hermanos, lo que podemos ver aquí es que ya no hay otro sacrificio más. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no lo hay. Y es por eso que, fíjese, nosotros no debemos de estar, si Él ya nos perdonó, nosotros no tenemos que vivir en el pecado, o sea, haciendo memoria de ese pecado, reteniéndole, mortificándonos. Si estamos seguros que Él ya nos perdonó, debemos de soltarlo, debemos de dejarnos ir. ¿Sí? Pero dice, pero a veces lo que hacemos nosotros, vamos y buscamos los pecados que ya nos perdonó el Señor y empezamos a recordar, empezamos a retenerlo. Ahí estamos pecando. Dejemos, hermanos, que lo que el Señor ya nos dio, hay que consolarnos en eso y vivir de esa manera que el Señor quiere, llenos de consolación, tranquilos, en paz con Dios. El punto número 2, consuelo en la libertad de entrar. Tenemos consuelo, hermanos, en que ahora tenemos la libertad de entrar. ¿De entrar dónde? Al lugar santísimo, al lugar supremo. Antes no podíamos entrar, antes no éramos ni pueblo, ahora somos un real sacerdocio. Hoy podemos entrar en toda confianza. En el verso 19 dice,
verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. Libertad, hermanos, se refiere también a la facultad que tienen los ciudadanos de cualquier país. Dice, si algunos de los que están aquí son ciudadanos de este país, pues llega a la frontera, ¿y de qué se preocupa? Bueno, al menos de las 7 horas, ¿cuántas horas para entrar? 10. Nada más eso. Pero llega ahí donde está el oficial y ya, bienvenido. Qué bueno que llegó. ¿Cómo le fue? Bien, gracias. Pero cuando uno no es ciudadano de ese país, uno ¿qué hace? No, pues empieza a esconder, tiene miedo, ¿verdad? Sí, eso a mí me ha pasado en diferentes lugares donde he estado ilegal. Y sí, pues ¿cómo? No tiene uno ningún derecho, nada. Así que está uno vagando en esos lugares porque la verdad no tiene ningún derecho. Entonces dice, pero el que es ciudadano de ese lugar puede dice, disfrutar de derechos como ciudadano, pero tiene algo también, el cual no le gusta o no nos gusta, y son, ¿sabe qué es lo otro? Responsabilidades. Sí. Tiene derecho, pero también tiene responsabilidades. Como todo buen ciudadano, tiene responsabilidades. Entonces, dice, por ejemplo, ahora en esta situación que pasó acá, a los que tienen documentos, ve que les llegó un chequecito por correo, ¿verdad? Y eso es un beneficio, pero también tiene la responsabilidad de hacer sus impuestos. ¿Sí? Tienen la responsabilidad de hacer sus impuestos. Entonces dice, cuando el escritor usa esta palabra de que tenemos libertad, así que, hermanos, dice, teniendo libertad, tenemos toda la libertad, y ahorita vamos a ver quién nos da la libertad, pero vemos que tenemos la libertad, tenemos la puerta abierta, dice el apóstol, bueno, el escritor de los Hebreos también en el capítulo 4, nos dice que entremos confiadamente, la semana pasada lo leíamos, ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos toda la libertad, tenemos todos los derechos, y eso, hermanos, nos da consuelo, nos da tranquilidad. En una ocasión aquí en la frontera, venía yo para acá, venía de Guadalajara, y pues mi nombre era muy largo, y siempre había un montón de confusiones, y sigue habiendo, pero entonces nomás me puse un nombre y un apellido. Pero cuando me puse un nombre y un apellido, nunca me habían pasado la segunda inspección ahí en la frontera, y casualmente me pasaron al cuartito. Y ahí estaba yo metido en el cuartito como becerrito, porque salía nada más así en la cabeza. Y ahí estaba, pero o sea, yo estaba tranquilo porque no había hecho nada, y porque sabía que estaba legal en este país. Entonces no había ningún problema, yo sabía que en un momento me iban a dejar ir. Y eso fue lo que sucedió. Ya me dicen, ¿sabes qué? Disculpa, tu nombre es muy común, por eso te detuvimos, y hay muchas personas que usan tu nombre. Y le digo, dígame, sí, yo sé. Y ya me dejaron venir, pero o sea, yo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque no había hecho nada malo. Y porque sabía yo que estaba legal en este país. Pero si hubiera entrado con papeles falsos, entonces sí, me hubiera puesto a temblar, pero no fue eso, no era ese el caso. Entonces tenía yo toda la consolación de que iba a salir.
allá me esperan, ¿no? Espérenme al otro lado. No sé quién venía con nosotros y allá estaban esperando, como una hora. Y ahí creo fue con hermano Fla, algo así. Pero sí, ahí, pero estaba yo tranquilo por eso. Entonces, fíjense, lo que está diciendo el escritor a los hebreos es que entremos con esa libertad, y esa es la facultad que tienen los ciudadanos de un país. Consiste en privilegios y responsabilidades. ¿Quiere que veamos los privilegios? Mire lo que dice aquí la palabra. Dice, podemos entrar en toda libertad. Este es el privilegio que tenemos, número uno, que tenemos toda la libertad de entrar. Por ejemplo, usted va, le digo, sale del país donde usted es ciudadano, sale y entra a la hora que usted quiera. Bueno, si está abierta las puertas, ¿verdad? Pero usted entra, no hay problema. Pero si no tiene unos documentos y sale, ya no puede entrar, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, pero aquí uno puede entrar así. El privilegio es que podemos entrar en todo momento. En todo momento. Y esa es la consolación que debemos de tener, porque tenemos la puerta abierta. Y por eso, fíjense, hermanos, cuando estamos pasando por ciertas situaciones, necesidades y todo, o algo que estemos pasando en nuestras vidas, podemos tener la seguridad, hermanos, de que el Señor nos está escuchando, que el Señor nos está viendo, que estamos hablando con Él. Entonces esa es la consolación que tenemos, en que podemos entrar en todo momento. Y estar adentro, fíjense, el otro es que el otro beneficio es que estar adentro, o sea, entrar con toda la libertad y al estar adentro, gozar de todos los beneficios. Gozar de todos los beneficios. Entramos con toda libertad y al estar adentro, hermanos, gozamos de todos los beneficios. Y mírense, de los beneficios en el Señor, pues ¿qué? Número uno, de contemplar su hermosura, de ver su grandeza, de ver su amor, de contemplar su justicia, su fidelidad y mucho más. Entonces podemos entrar con toda libertad, y el consuelo es que tenemos la puerta abierta y también podemos entrar y gozar de todos los beneficios que Él nos da. Ahora mire, responsabilidades. Aquí también nos muestra de responsabilidades. Y como todo buen ciudadano debemos de ser responsables. Como todo buen cristiano debemos de ser bien responsables. En el verso 22 dice, del pasaje que leímos, dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Mire? Acerquémonos con un corazón o con corazón sincero. Sinceridad es, hermanos, cualidad de obrar y expresar con verdad, expresarse con verdad. La sinceridad es eso, una cualidad, bueno, eso es lo que dice el diccionario secular, es una cualidad de obrar y expresarse con verdad, sencillez y honestidad. Es una cualidad moral de gran valor, de gran virtud. Se fundamenta sobre el respeto y el apego a la verdad. Esa es la sinceridad, lo que estaba hablando aquí el escritor a los hebreos. Pero este verbo que utiliza el escritor a los hebreos es plorofloria, y quiere decir entero, completo. Sincero, hermanos, es así, verdad. Debemos de entrar así, verdaderos, sin hipocresías, sin esconder nada, pues. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia, que no debemos de esconder nada. Tenemos toda la libertad
pero tenemos también toda la libertad de declarar todo lo que llevamos, lo que metemos al lugar santísimo. Tenemos toda la libertad. ¿Y qué debemos de hacerlo? Quitar lo que no le agrada al Señor, quitarlo, dejarlo. Acerquémonos con corazones sinceros, dice, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. O sea, lo que está diciendo que es que nos acerquemos al Señor en plena certidumbre, confianza plena, con toda certeza, con toda seguridad. Dice, acerquémonos, sí. Nuestra responsabilidad es que nos acerquemos con corazones sinceros, sin hipocresías, sino con verdad, con sencillez, con honestidad. De esa manera debemos de acercarnos en plena certidumbre de fe, en toda confianza plena, en toda la certeza. Debemos de acercarnos. Mire, lo que les dice aquí el escritor a los Hebreos, del verso 22, dice, dice, acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces dice, lo que está diciendo aquí el escritor a los Hebreos es que las prácticas, las cosas que se practicaban en el antiguo pacto, dice que nada de esto los purificó, nada de esto los limpió del pecado. Era simplemente algo que anunciaba lo que había de venir, lo que iba a venir, que era Cristo, el cual iba a quitar por completo, iba a limpiar por completo al ser humano de toda maldad. Entonces, pero fíjese lo que dice el escritor a los Hebreos, dice que purificar, dice, purificaos los corazones de mala conciencia. Entonces, aquí este nuevo pacto o este nuevo juramento que podemos ver, hermanos, purificó el corazón de mala conciencia. Lo purificó. Es por eso que podemos entrar confiadamente, así, con toda la libertad. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Porque si no, fíjense, si no hubiéramos sido purificados de mala conciencia, no pudiéramos entrar delante del Padre. Es por eso que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Es por eso que podemos llegar, hermanos, y tenemos toda la libertad de entrar. Es por eso, porque hemos sido purificados y lavados, hemos sido lavados. Entonces podemos ver que bajo el antiguo pacto, lo que dice el escritor a los Hebreos es que no hubo libertad de conciencia. Era un recordatorio constante. O sea, cada vez que ellos ofrecían un sacrificio, era un recordatorio constante. ¿Sí? Porque siempre había necesidad de ofrecer sacrificio. El sacrificio por nuestros pecados, y era lo que estaba explicando el escritor a los Hebreos, que lo hizo una sola vez. Y ese sacrificio es perfecto. Es perfecto. Y es por eso que hay consolación de que podemos entrar, hermanos, con toda libertad. Entonces nosotros ya somos purificados de la mala conciencia. Por eso podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar con toda libertad. Si no, fíjese, si usted examinara su vida, ¿usted cree que es digno de entrar al lugar santísimo? No.
No, pero porque Él nos ha purificado nuestra mala conciencia, por eso podemos llegar y decir, como dijo el apóstol Pablo a los romanos, hoy podemos llegar y decir, Abba, Padre, en toda confianza. Entonces la imagen de este versículo 22 es tomado de las ceremonias y sacrificios del Antiguo Testamento. El lavamiento con el agua pura y la sangre rociada sobre ellos era como señal de la limpieza espiritual. Era señal de la limpieza espiritual. O sea, era lo que estaba anunciando a lo próximo, a lo venidero. Vino Cristo y cuando Cristo vino, lo limpió. Por eso no es necesario hacer más rituales ni más sacrificios. El verso 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Tiene otra responsabilidad. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Firmes. Hacerse de firmeza es la expresión que representa la perseverancia de los santos. Y no es algo que hace a conservar la salvación, sino que es evidencia de la salvación. Fíjense, el estar firmes, no estamos conservando la salvación, sino que es evidencia de nuestra salvación. Entonces, nuestra responsabilidad, mire, ahora como los que tenemos esa libertad para entrar y esa consolación de Dios, dice, nuestra responsabilidad es que permanezcamos firmes, mantengámonos firmes. ¿Se da cuenta? Mantengámonos firmes. Esa es nuestra responsabilidad, porque hoy tenemos la puerta abierta, podemos entrar en todo momento. Si no entramos es porque no queremos, pero la puerta está abierta, debemos de entrar. Entonces, firmes es perseverancia de los santos. Perseverancia porque entendemos que ahí tenemos toda consolación. ¿Miren? Perseverancia, ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos a estar firmes en la fe en Cristo? ¿Por qué? Porque entendemos que ahí tenemos toda consolación. Porque entendemos, que, hermanos, que no hay otro lugar donde podemos encontrar consolación. ¿O sí? No hay. El apóstol Pedro fue lo que dijo cuando dijo estas palabras: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién? El salmista él dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino solo a ti? ¿A quién? Ellos preguntando y diciendo, ¿a quién? Pedro dice, si solo tú tienes palabras de vida eterna. El salmista dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Es lo que esta responsabilidad, mire, que tenemos acá, que vemos acá, es que no hay otro lugar. Por eso debemos de permanecer firmes. ¿Por qué? Porque entendemos que solamente en Él hay consolación. Porque Él es el Dios de toda consolación. ¿Podemos encontrar consuelo, hermanos, en tiempos difíciles en el Señor? Amén. Amén. Podemos encontrar consolación en medio de una enfermedad crónica. Amén. Podemos encontrar consolación en el Señor en tiempo de abundancia. Sí. Porque no hay otro lugar donde podemos encontrar consolación. Entonces, perseverancia, porque entendemos que ahí tenemos toda consolación.
Seguimos verso 23, dice, mantengamos firmes sin fluctuar. Mantengamos firmes, dice, sin fluctuar. Aquí la idea es abstenerse de seguir cualquier inclinación que haga retroceder o que nos haga retroceder. En este caso, hermanos, el escritor de los Hebreos le está diciendo que se mantengan firmes y sin fluctuar, o sea, sin poner atención a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ellos estaban queriendo regresar otra vez a las prácticas antiguas, porque ellos estaban siendo perseguidos por los de su nación, porque estaban siendo acusados de que ya no guardaban el pacto, que ellos rechazaban la ley. Pero Pablo les estaba mostrando que el pacto se había cumplido en Cristo y que ahora el nuevo juramento, el nuevo pacto es aún mejor, porque ahora todos podemos entrar al lugar santísimo, todos podemos entrar y con toda libertad. Entonces cuando Él les dice manténganse sin fluctuar, les está diciendo no hagan o no pongan atención y no sigan ninguna cosa que los distraiga o que les esté inquietando. Aquí la idea es abstenerse de seguir cualquier inclinación que haga retroceder. Ahorita tal vez no estamos pasando lo mismo, pero fíjense, ¿cuántos no han deseado o cuántos no lo han hecho de que se han alejado del camino del Señor? Se han retirado del camino del Señor y han dejado esto glorioso que tenemos de poder entrar al lugar supremo, al lugar santísimo, esta libertad que tenemos, y no se han mantenido firmes, sino que empezaron a fluctuar. Sí, empezaron a fluctuar, a poner atención a esas ideas raras que Satanás le empezó a enviar como dardos encendidos y atrajo su atención y empezó a hacer memoria de lo que era antes y lo que hacía y empezó a inclinarse otra vez a eso. Eso era lo que estos hombres, estos hermanos estaban pensando hacer. Estaban en sus mentes pensando otra vez en las prácticas que tenían antes. Es lo que le dice el escritor a los Hebreos. Dice mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dice, la profesión sin fluctuar, o sea, mantengámonos firmes, dice, sin fluctuar, sin poner atención a lo que se nos está diciendo. ¿Por qué? Porque, mire, es nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Y esa esperanza, hermanos, en Cristo hay consolación. Ahí está nuestra consolación. Y de esta esperanza nos habla el escritor de los Hebreos, es afirmación de nuestra salvación, que Cristo es el único centro de nuestra confesión de fe, del Evangelio. Ellos habían creído en Cristo, pero estaban pensando en eso, estaban queriendo regresar a sus prácticas antiguas. Por eso nosotros debemos de mantenernos firmes, hermanos, de que solamente en Él hay consolación. Son dos cosas que leíamos la semana pasada, que es imposible que Él mienta. Dos cosas inmutables, dice. Entonces, el escritor de los Hebreos les dice, manténganse firmes sin fluctuar. Sin fluctuar. Sin fluctuar, sin moverse. ¿Moverse de qué? De nuestra esperanza, les dice. De nuestra esperanza. Dice, a todo aquel que abandona el Evangelio, a todo aquel que se aleja de Cristo, imagínense,
Si la Biblia dice que el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde queda el impío? ¿Dónde? O sea, cuando alguien se aleja del camino del Señor, estaba diciendo, no, pues es que no funcionó. No funcionó. Cuando hemos cantado que Él es el único, que Él es el que merece toda honra y toda gloria, que Él es el autor de la vida, hermanos, y que Él es nuestra consolación. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, jamás vamos a querer separarnos de Él. Y siempre vamos a desear entrar al lugar santísimo. Y siempre vamos a estar firmes y no vamos a fluctuar. No vamos a fluctuar. Al contrario, cada día nos vamos a afirmar más y más en la verdad, siendo sinceros, entrando a la presencia del Señor sinceramente y no fluctuando, porque sabemos que nuestra esperanza está basada en Cristo. En Cristo. Cristo es el único centro de nuestra confesión de fe. Amén. Cristo. Dice, en el final del verso 23, dice, porque fiel es el que la prometió. Porque fiel es el que lo prometió. Entonces nos estamos dando cuenta de que el juramento, el juramento que estaba haciendo, yo le hacía mención la semana pasada del juramento que hizo el Señor Dios con Abraham. El juramento que estaba haciendo, ese pacto que estaba haciendo, es que solamente Él lo hizo. Solamente Él pasó entre los animales, Él hizo el ritual. No lo hizo Abraham, lo hizo Él. Y es fiel el que lo prometió, dice el escritor a los hebreos. Él es fiel. O sea, nos está diciendo, no va a fallar. No va a fallar. ¿O alguna vez nos ha fallado? No, nunca nos ha fallado, ¿sabe? Cuando estamos en angustia, Él nos hace, como dice el salmista, ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y así es, fíjense, cuando estamos en angustia, llegamos al Señor, nos refugiamos, entramos al lugar santísimo, y ¿sabe qué pasa? Encontramos esa consolación. ¿Sí o no? Encontramos esa consolación que llena, que trae esa paz a nuestro corazón. Y mire, y nos sentimos tranquilos. Entonces, porque fiel es el que la prometió. Porque dice, no va a fallar. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Verso 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra responsabilidad. Es otra responsabilidad que nos muestra, en el cual hay consolación. ¿Sabe? Mire, esta es consolación de parte de Dios, pero usando a los suyos. O sea, a usted y a mí. Usando a los suyos es consolación en Dios para nosotros. Pero fíjense lo que dice, que debemos de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor. Considerarnos, o sea, pensar en nosotros, en los demás, considerar lo que está sucediendo, lo que está pasando, lo que está viviendo. A veces nosotros, dice, no somos considerados, sino que somos desconsiderados. Y creemos que como nosotros estamos bien, todos andan bien. ¿Sí? A veces pensamos así.
Pensamos que como nosotros estamos firmes, creemos que, no, pues todos están firmes. No, y sabe que a veces hay personas que están así fluctuando, están desanimados en vez de estar firmes. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Dice, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor. O sea, para animarnos a volver a ese amor, a volver a esa consolación. Dice, y considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es otra responsabilidad. Dice, hermanos, cuando nos amamos en Cristo y vemos así a los hermanos firmes, sirviendo al Señor, amando al Señor con todo el corazón, ¿a poco no trae consuelo a nuestra vida? ¿Verdad que trae consuelo? Nos anima y no, vemos a nuestro hermano, híjole. Eso es consolación. Y es por eso que aquí el escritor a los hebreos dice, les está diciendo de que deben de considerarse unos a otros para estimularlos al amor. ¿Será que algunos están dejando su primer amor? ¿Será que algunos están dejando de entrar al lugar santísimo? Sí, hay. Si hasta el mismo a Timoteo le estaba sucediendo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo? Ahí, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego. Se estaba apagando el fuego en Timoteo. ¿Será que no nos puede pasar a nosotros eso? Sí. Si nos descuidamos, si no nos mantenemos firmes, empezaremos a fluctuar y a poner atención a cualquier idea que nos presenten por ahí. Entonces, ¿qué debemos de hacer los demás? Nosotros los demás, si estamos firmes, debemos de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos estimulamos unos a otros al amor, y de ahí, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que ese que fue estimulado al amor va a empezar a dar buenos frutos. Va a empezar a agradar al Señor, a servir al Señor. Es una respuesta personal. Dice, cuando este versículo nos habla de una respuesta personal, pero debemos de ver el aspecto corporativo, o sea, como cuerpo corporativo, hermanos, ya que son los miembros de una comunidad, en este caso a los destinatarios de esta carta, judíos, que corrían el peligro de perder su atracción inicial a Cristo. Ahora en este momento dice, somos nosotros, es a nosotros. Puede que alguno de nosotros esté perdiendo la atracción a Cristo, que ya no nos sentimos tan atraídos como al principio, que estamos empezando a buscar consolación en otras cosas. Nos consolamos en el trabajo, nos consolamos en diversiones, en quién sabe qué cosas. ¿Sí? Pero miren, hermanos, nuestra consolación tiene que ser Cristo. ¿Sí? Nuestra consolación debemos de encontrarla ahí en el lugar santísimo, en comunión con Él. Ahí no debemos de perder, hermanos, esa comunión. Entonces estaban viviendo el peligro de perder su atracción inicial a Cristo. Y miren, hermanos, podemos decir, ¿será que alguien puede dejar su primer amor? ¿Será que alguien puede alejarse del Señor? Sí. Sí, podemos seguir trabajando duro, con todo, dedicados, disciplinados, pero ya no entrar al lugar santísimo. Ya no saber qué es entrar al lugar santísimo. Por eso dice, cuando
Juan escribe a las 7 iglesias ahí en Efesios, en Apocalipsis 2, la carta o el mensaje a la iglesia de Éfeso, dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, yo sé lo que sabes. No, tú sabes mucho, tú trabajas mucho, tu dedicación, yo la sé, pero tengo una cosa contra ti, le dice. ¿Y cuál es? Que has dejado tu primer amor. O sea, has dejado de entrar con toda libertad. O sea, eres disciplinado en esto, pero has dejado de entrar al lugar de consolación. Y eso es lo que el Señor quiere que no hagamos nosotros, sino que entremos cada día, porque tenemos toda la libertad de entrar al lugar de consolación. Mire, vamos a leer el verso 25, ya sobre el final. Dice, verso 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces dice, no dejen de congregarse. La adoración colectiva en una congregación es una parte vital de la vida espiritual. Miren, hermanos, la adoración colectiva de una congregación es una parte vital de la vida espiritual. Aquellos que dicen, no, pues es que yo mejor en mi casa me quedo, aquí me congrego con mi familia. Pues yo no sé cuál es la idea de él, de la iglesia. Pero debemos de tener una congregación así como estamos, hermanos. Por eso para nosotros tiene que ser vital congregarnos. Ya estudiamos esto, hermanos, cuando vimos la unidad en el cuerpo de Cristo. Ya vimos cuán importante es ser miembro del cuerpo de Cristo, cuán importante es cada miembro de nuestro cuerpo, ya vimos. Entonces, si somos miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, todos somos útiles. Entonces, por eso, en el tiempo de congregarnos es importante. La adoración colectiva en una congregación es vital para la vida espiritual. Y dice, la adoración empieza desde el momento, desde lo que hacemos, de nuestro comportamiento, desde poner una silla, desde con hacer todas las conexiones, ¿me entiende? Nosotros lo limitamos, por ejemplo, al tiempo de cantar. No, toda nuestra vida, recuerde que es una adoración al Señor. Sí, pero cuando venimos acá, fíjese, estamos sirviendo a los demás. Estamos sirviendo al Señor, pero estamos sirviéndole para los demás. Por ejemplo, los que llegaron un poquito más tarde, ¿quién cree que puso las sillas? ¿Entienden? O sea, alguien puso las sillas. ¿Para qué? Para que usted se sentara. ¿Sí? Y esa adoración. Tenemos que tener la motivación correcta. Y dice, y si nadie viniera, ¿para qué pusiéramos las sillas? O si no viniera el que pone las sillas, imagínense, todos parados. Entonces sí sirve. Sí sirve el que pone las sillas. ¿Entienden? Entonces es importante que nosotros vengamos y nos congreguemos. Entonces no dejemos, hermanos, que empecemos en nuestra vida a fluctuar y dejar, hermanos, y alejarnos de esa esperanza maravillosa que tenemos del Señor, eso de que podemos entrar al lugar supremo. Y cuanto más, dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortados, dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? Pues de la venida del Señor. De la venida del Señor. Mira, hermanos, nuestro tiempo está limitado. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero tenemos un tiempo corto. Si no lo aprovechamos, hermanos,
una sola vez, decía el pastor Chuy, una sola vez tenemos, o una sola vida tenemos para servir al Señor. Y está en cada uno de nosotros si la aprovechamos. Pues una sola vez tenemos la oportunidad de servir al Señor y debemos de hacerlo. ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues en una congregación. En una congregación. Entonces dice que debemos de exhortarnos unos a otros. Exhortarnos. Y esto, hermanos, exhortarnos bueno, se puede utilizar de diferentes maneras, como por ejemplo dar ánimo, es exhortar. Como por ejemplo consolar, también es exhortar. Como advertir, también es exhortar. Y fortalecimiento, también es exhortar. ¿Entonces se dan cuenta? Por eso les digo, hay muchos casos en la congregación que nosotros no los conocemos, pero si nos acercamos a alguien, nos damos cuenta cómo está ese hermano. Y en ese momento el Señor nos puede usar, mire, a estimularlo al amor y a las buenas obras. Y créanme, si somos usados para eso, dice que el Señor trae consolación a nuestra vida. Y vamos a sentir, o sea, vamos a ver que nuestra vida está siendo útil en las manos de Dios. Entonces, hermanos, entremos confiadamente, tengamos esa libertad de entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Amén. Es un tiempo, hermanos, donde nos tocó vivir, no como los que vivieron en el antiguo pacto, sino que hoy nosotros vivimos en el nuevo pacto. Y cuando esta carta fue escrita, les escribía diciendo, porque estos habían vivido en el antiguo pacto, nosotros no, ni sabemos, algunos también ni saben cuál es el antiguo pacto. Pero ahí está la escritura, ahí lo vamos a ver. Pero fíjense, les está mostrando el escritor a los hebreos que este pacto es mucho mejor. Y en este pacto es donde nosotros entramos, tal vez sin pacto, nosotros llegamos sin ley. Llegamos sin ley a Cristo. Pero llegamos a este pacto que es de lo mejor. A este pacto donde hombres mortales pueden tener comunión con el Dios vivo, con el Dios real. Hombres mortales pueden entrar al lugar santísimo con toda libertad. Hombres mortales, frágiles. Marcos Vidal dice frágiles criaturas. Podemos entrar con toda la libertad. ¿Para qué? Para ser consolados. Entonces, ¿por qué despreciar eso, hermanos? ¿Por qué hacer menos este privilegio tan grande que tenemos? ¿Por qué? Yo creo que debemos de cada día vivir agradecidos con el Señor y aprovechar, hermanos, este privilegio que tenemos tan grande de la puerta abierta, de la entrada amplia que nos ha hecho Cristo Jesús. Lleguemos con toda confianza, no nos quedemos ahí en los atrios, no nos quedemos afuera, sino que entremos confiadamente y aprendamos, hermanos, que ahí, como dijo el salmista, dice, aún el gorrión y la golondrina, dice, hayan ido en tu casa. Dice el salmista, cuando él miraba esto, porque él vivió en el antiguo pacto, que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar supremo, al lugar santísimo. Entonces, por eso él mencionó, cuando él decía, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él estaba haciendo conciencia del privilegio tan grande que tenía de llegar a los atrios.
Pero nosotros llegamos hasta el lugar santísimo. Nosotros podemos hablar con Él así, cara a cara. Hablar con Él y platicar y encontrar consolación. Pues vayamos, hermanos, con toda confianza. Vayamos con toda confianza y aprovechemos o valoremos más bien ese perdón genuino que vimos. Valoremos el consuelo en la libertad de entrar a su lugar supremo. Y seamos, y aprovechemos, hermanos, los privilegios que tenemos como hijos de Dios al entrar. Y disfrutemos de estar ahí. Gocémonos al estar ahí. Pero también seamos responsables en presentarnos con corazones sinceros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque nos das esta palabra maravillosa, la cual hablas a nuestras vidas de tal manera que podemos ver que lo que tú deseas es que nos acerquemos a ti confiadamente. Señor, aquel velo que separaba el lugar santísimo, dice tu palabra que cuando moriste en la cruz del Calvario fue rasgado de arriba abajo. Señor, mostrándonos que hoy tenemos la entrada, así con toda libertad. Y la libertad, Señor, que hablas ahí, es la libertad de que ahora somos tus hijos, que podemos entrar con toda confianza, que podemos llegar y poder clamar, como decía el apóstol Pablo, Abba Padre. Señora, aquí están nuestras vidas. Que cada uno de mis hermanos puedan entrar confiadamente al trono de la gracia con esa confianza que tú nos das. Entendiendo que cuando tú nos perdonaste, Señor, nos has perdonado completamente, nos has dado un perdón genuino, Señor, y nos has dado esa libertad, Señor, para entrar. Nos has dado ese privilegio, Señor, y al tener ese privilegio tenemos ese gozo, ese disfrutar de toda esa consolación que hay en ti. Pero también, Señor amado, queremos ser responsables, Señor, en presentarnos con corazones sinceros. Señor, que estemos firmes cada día sin fluctuar y que cada día seamos útiles en tus manos. Señor, gracias. Gracias te damos. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Así que disfrutemos de esa libertad que tenemos en Cristo y vayamos y vivamos esa vida. Hermanos, disfrutemos de la vida en Cristo. La vida en Cristo es para disfrutarla, ¿verdad? Amén. No es para vivir amargado, triste. No, hombre, si no, mejor no diga que es cristiano. La vida en Cristo es allá en mi tierra cantaba un canto que decía, la vida del cristiano es muy alegre. Y así es. La vida del cristiano es muy alegre. Amén. Para mí sí. Amén. Para mí la vida es muy alegre. Y así debe ser para cada uno de ustedes, hermanos. Por eso disfrutemos, entremos con toda libertad y empezaremos a experimentar lo maravilloso, la consolación del Señor. Créanme, que aunque estemos en dificultades, por eso, si usted lee, por ejemplo, los Hechos, vemos las cartas de Pablo, hermanos, ellos estaban en dificultades, pero sus vidas alegres. Cuando eran sacrificados en el Coliseo, dice que miraban el rostro de estos hombres, de estas mujeres, que miraban una tranquilidad, una paz,
una consolación en sus rostros, que este Nerón dice que no se consumía por dentro, porque él quería que sufrieran, pero estos no sufrían. Al contrario, porque sabían que después de ahí iba a abrir los ojos en la presencia del Señor. Hermanos, entonces disfrutemos de esa libertad que el Señor nos ha dado, de esa consolación que tenemos en el día. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos, hermanos.